Imagina una noche tan oscura que hasta las estrellas parecían contener la respiración. 10 jóvenes esperan a un rey que promete regresar, pero cuando finalmente se escucha el grito que rompe la medianoche, no todas están listas. 5 llevan luz en sus manos, 5 llevan oscuridad en el alma. Y cuando la puerta del gran banquete se cierra, nada, absolutamente nada podrá abrirla de nuevo. Esta es la historia más poderosa jamás contada sobre estar preparado y sobre lo que ocurre cuando llegas tarde al destino que estaba reservado para ti. Las 10 vírgenes. El anuncio en la medianoche. La noche caía sobre un valle antiguo donde las montañas parecían custodiar secretos desde la creación misma. Las estrellas titilaban como heraldos silenciosos, presintiendo que algo grande estaba por suceder. Ahí, en un pequeño poblado de piedra y luz tenue, vivían 10 jóvenes vírgenes, conocidas por su gracia, su pureza y por la misión que se aproximaba. Cada una llevaba consigo una lámpara de aceite, indispensable para la procesión que acompañaría al esposo, cuyo regreso había sido anunciado desde hacía tiempo. Aunque nadie sabía la hora exacta, todas esperaban, ansiosas, el sonido que estremecería la noche, el grito que anunciaría su venida. Las lámparas brillaban, algunas más fuertes que otras. 5 de ellas, previsoras, mantenían consigo frascos adicionales de aceite. 5 más, confiadas y despreocupadas, solo llevaban lo justo, o quizá menos de lo necesario. El aire era sereno, pero cargado de expectativa. Una tensión dulce como si algo divino estuviera por rozar la tierra. Las jóvenes se reunieron junto a un antiguo camino iluminado por la luna. Reían, conversaban y soñaban con el honor de recibir al esposo, sin imaginar que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Las horas pasaron. La luna ascendió, luego comenzó a descender, y el sueño empezó a envolverlas una a una. Las lámparas parpadeaban lentamente. Los ojos se cerraban, los suspiros se mezclaban con la brisa nocturna. Entonces, en el instante en que la noche parece más oscura, cuando el silencio se vuelve profundo, un grito atravesó la medianoche. Una voz fuerte, clara, casi celestial. «Aquí viene el esposo. ¡Salgan a recibirlo!» Y en ese preciso momento, justo cuando las jóvenes se sobresaltaron, cuando el corazón les golpeó el pecho y la luz tembló sobre sus lámparas, el grito resonó como un trueno que desgarró la calma del valle, y las 10 vírgenes se incorporaron de un salto, con los corazones latiendo como tambores de guerra. Las lámparas temblaron en sus manos y por un instante la noche pareció dividirse entre luz y sombra. El camino se llenó de movimiento, pasos apresurados, respiraciones agitadas y un murmullo de expectación mientras cada una intentaba reavivar la llama de su lámpara. Pero entonces la tensión se hizo evidente. Las 5 prudentes, con manos firmes y miradas decididas, abrieron sus frascos y alimentaron la flama que volvió a crecer, viva, constante, como si respondiera a la urgencia del momento. Las 5 insensatas, en cambio, observaron con horror cómo sus luces parpadeaban débilmente, luego casi se apagaban. La realidad se les clavó como un puñal. No tenían suficiente aceite. El sonido de un cuerno resonó a lo lejos. El esposo se acercaba. La tierra parecía vibrar ligeramente, como si cada piedra supiera que un suceso celestial estaba por manifestarse. «Díganme que tienen aceite extra», suplicó una de las insensatas, su voz quebrada por el miedo. «Compartan con nosotras», pidió otra, extendiendo la mano desesperada hacia las prudentes. Pero las prudentes, aunque con semblantes compasivos, sabían la verdad innegable del momento.
Si compartimos, ninguna tendrá suficiente, respondió una de ellas, con el rostro iluminado por la luz firme de su lámpara. Vayan pronto, busquen aceite antes de que él llegue. Las 5 insensatas intercambiaron miradas llenas de angustia. El tiempo se escapaba como arena entre los dedos. El sonido del cortejo se hacía cada vez más fuerte. Y en una carrera desesperada contra la oscuridad, las 5 insensatas se lanzaron hacia el pueblo en busca de aceite, mientras las prudentes permanecían firmes, listas, esperando al esposo cuya presencia ya se sentía en el aire, como un anuncio de gloria inminente. Justo cuando el brillo de las 5 prudentes se elevó en la noche, iluminando el camino, el resplandor de las 5 lámparas prudentes danzaba sobre el camino, proyectando sombras que se alargaban como si quisieran tocar el horizonte. Un silencio reverente cayó sobre el valle, justo antes de que un brillo dorado emergiera en la distancia. Primero fue una luz tenue, luego un resplandor creciente y finalmente la presencia misma del esposo. El cortejo se aproximaba con una majestuosidad indescriptible. Antorchas elevadas, cánticos que parecían venir desde reinos invisibles, pasos acompasados que hacían vibrar la tierra como si el mismo cielo descendiera. La figura del esposo avanzaba al frente, cubierto por un resplandor que no pertenecía a este mundo. Las 5 prudentes sintieron cómo sus corazones se encendían igual que sus lámparas. La espera había terminado. El momento más anhelado estaba ante sus ojos. El esposo se detuvo frente a ellas. Su luz era tan intensa que la noche retrocedió y el silencio se volvió puro, casi sagrado. Cuando habló, su voz fue profunda, suave y poderosa a la vez, como si la creación misma escuchara. Bienvenidas, hijas de la espera. Ustedes han guardado su luz y ahora caminarán conmigo. Las jóvenes se postraron, emocionadas, bañadas por la calidez que emanaba de él. La música del cortejo creció, envolviéndolas en un júbilo indescriptible. Era como si cada nota celebrara su fidelidad, su preparación, su decisión de mantenerse alerta. Mientras avanzaban junto al esposo, el camino se encendió bajo sus pies, convirtiéndose en una senda luminosa que conducía hacia la gran celebración, el banquete preparado desde tiempos antiguos. Pero detrás, muy lejos, en la oscuridad del pueblo, resonaba aún el eco apresurado de pasos. Las 5 insensatas no sabían que el tiempo que creían tener estaba a punto de acabarse. La puerta del banquete se veía ya a la distancia, iluminada, gloriosa, esperando ser cerrada en el momento señalado. El cortejo avanzó con solemnidad hacia la gran casa del banquete, cuyos muros de piedra blanca brillaban como si estuvieran bañados en luz celestial. Las 5 prudentes, aún maravilladas por la presencia del esposo, caminaron entre cánticos, risas y un júbilo que parecía elevarse hasta el cielo. El aire era tibio, perfumado, lleno de una alegría que ninguna de ellas había sentido jamás. La puerta del gran salón, alta y adornada con relieves antiguos, aguardaba abierta. Desde su interior escapaba una luz dorada, cálida, que iluminaba la entrada como un faro en medio de la noche. Los instrumentos resonaban con armonías que parecían vivas, invitando a todos los fieles a entrar y participar del gozo eterno. El esposo se volvió hacia las vírgenes prudentes con una sonrisa que deshacía todo temor. «Entren», dijo. Ustedes estaban listas. Ellas cruzaron el umbral casi sin creer que el momento había llegado. Dentro, las mesas estaban preparadas, las lámparas colgaban del techo como estrellas capturadas y el resplandor de la presencia del esposo llenaba cada rincón del salón. Afuera, sin embargo, otra historia estaba por desarrollarse. Las 5 insensatas corrían por las calles del pueblo, jadeantes, con frascos recién llenos de aceite. El viento golpeaba sus rostros mientras intentaban encender sus lámparas una y otra vez, luchando contra la desesperación que les apretaba el pecho. «¡Rápido!», gritó una.
Ya debe estar llegando. No, ya llegó, respondió otra, sintiendo un escalofrío recorrerle el alma. Sus lámparas encendidas ahora brillaban fuerte, pero el tiempo ya no estaba de su lado. Cuando finalmente llegaron al gran salón, lo primero que vieron fue la enorme puerta, ya no abierta, ya no radiante, sino cerrada. La luz del interior aún se filtraba por las rendijas, hermosa y viva, pero inaccesible. Las insensatas golpearon desesperadas, primero con suavidad, luego con fuerza, luego con gritos que desgarraban la noche. «Señor, Señor, ábrenos, aquí estamos, hemos llegado». El eco de sus voces rebotó en las paredes, atrapado entre la oscuridad y la desolación. Y entonces, desde dentro del banquete, la voz del esposo se escuchó con un tono que mezclaba solemnidad, justicia y verdad absoluta. «En verdad les digo, no las conozco». Las palabras cayeron como un trueno silencioso, rompiendo toda esperanza. La luz del salón permaneció intacta, gloriosa, pero la puerta no volvió a abrirse. La noche, para ellas, había comenzado. El eco de las palabras del esposo aún vibraba en la puerta cerrada, como si cada sílaba tuviera peso de eternidad. Las 5 insensatas quedaron inmóviles, con el alma suspendida entre incredulidad y desesperación. Las lámparas en sus manos ardían, sí, pero ahora esa luz parecía inútil, tardía, incapaz de abrir un umbral que solo respondía a la preparación, no al impulso repentino. El silencio cayó sobre ellas como un manto pesado. Por primera vez comprendieron que no se trataba solo de un banquete, ni de una simple llegada nocturna, sino de el momento, único e irrepetible, en el que la fidelidad y la vigilancia eran más valiosas que cualquier prisa de último minuto. Una de ellas se dejó caer de rodillas, golpeando el suelo con su puño, mientras su lámpara oscilaba. ¿Cómo no entendimos?», murmuró con un temblor en su voz que nacía desde la culpa más profunda. Otra apoyó la frente sobre la gran puerta, como si pudiera sentir al esposo del otro lado. «Estábamos tan seguras», susurró, «tan confiadas, creyendo que habría tiempo». La noche, fría y silenciosa, las envolvía, mientras el resplandor del interior seguía vivo, glorioso, celebrando a quienes habían velado sin desfallecer. Desde dentro se escuchaban cantos, risas, pasos celebrantes y la suave melodía de instrumentos que parecían tocarse solos, como si el cielo hubiese prestado su propio coro. Cada nota que escapaba por las rendijas era un recordatorio poderoso. La preparación no se improvisa, la luz no se enciende cuando ya todo ha ocurrido. Dentro, las prudentes vivían un momento indescriptible. Al cruzar el umbral, sintieron cómo el ambiente cambiaba. El aire era más cálido, más puro, más lleno de vida. El esposo caminaba entre ellas, guiándolas a la mesa preparada con exquisito detalle. Cada copa resplandecía como cristal celestial. Cada plato parecía haber sido colocado por ángeles. El salón entero vibraba con una gloria que hacía que los corazones se expandieran de gozo. Las prudentes intercambiaban miradas emocionadas, sabiendo que su espera, su esfuerzo y su fidelidad habían sido vistas, reconocidas, honradas. El esposo levantó la mano y el coro cesó suavemente. Todos los ojos se fijaron en él. La luz que guardaron dijo con una voz que podía abrazar y estremecer al mismo tiempo: «Ha sido su entrada a este gozo eterno. Quien cuida su lámpara, cuida su destino. Quien vela en la noche, encuentra mi amanecer». Afuera, la noche siguió avanzando.
Adentro, el banquete solo acababa de comenzar. Y entre ambos lados de la puerta, un mensaje eterno latía con fuerza. La noche avanzaba lentamente, extendiendo su manto oscuro sobre el valle. El silencio que rodeaba a las 5 insensatas era ahora absoluto, casi insoportable. Sus lámparas seguían encendidas, pero sus corazones parecían apagarse con cada minuto que pasaba frente a la puerta cerrada. El viento nocturno movía sus vestiduras como un lamento suave. Ninguna palabra más salió de sus labios. Solo quedaba la amarga certeza de que la preparación perdida no puede recuperarse cuando ya ha llegado la hora. Las sombras se alargaron alrededor de ellas y la luz de sus lámparas, antes intensa y desesperada, comenzó a menguar. La noche las acompañaría, pero no para guiarlas, sino para recordarles la importancia de un corazón vigilante. Dentro del salón del banquete, la atmósfera era completamente distinta. Una realidad gloriosa, viva, llena de celebración. Las prudentes se sentaron a la mesa con rostros radiantes, sus lámparas aún encendidas, no por necesidad, sino como símbolo de su espera cumplida. El esposo caminó entre los comensales, y donde él pasaba, el ambiente vibraba con un gozo indescriptible. Su presencia era luz, su voz era paz, su mirada era promesa cumplida. Hoy celebramos a quienes estuvieron listas, proclamó, mientras las lámparas de las prudentes parecían brillar aún más, porque en la fidelidad de la espera se revela el verdadero amor, y en la vigilancia la sabiduría que abre puertas eternas. Los asistentes respondieron con un canto suave, armonioso, que parecía subir al cielo y volver transformado en resplandores dorados. Las prudentes, emocionadas, miraron al esposo con ingratitud inmensa. Habían esperado, habían preparado, habían velado, y ahora, en ese banquete que superaba todo lo que habían imaginado, comprendían la grandeza de haber sido fieles, aun cuando parecía que nada sucedía. Mientras tanto, fuera del salón, la noche empezó a disiparse lentamente. Las primeras luces del amanecer, tímidas pero constantes, pintaron el horizonte con tonos dorados y rosados. Y con el amanecer llegó una verdad luminosa. No basta con tener una lámpara, hay que mantenerla encendida, hay que velar, hay que estar listos. La luz del día reveló el camino vacío, el salón cerrado, y un mensaje eterno grabado en la memoria de quienes lo escucharon. Velad porque no sabéis el día ni la hora. El sol nació radiante, anunciando un nuevo comienzo para quienes estaban dentro, y una lección inolvidable para quienes quedaron fuera. La historia de las 10 vírgenes no terminó esa noche. Se convirtió desde entonces en un llamado para todos los tiempos. Un llamado a mantener la luz viva, a despertar, a estar preparados. Porque el esposo volverá. Si te gusta este tipo de videos, en el nombre de nuestro Dios, te pedimos que te suscribas a Ecos de la Biblia, y así tu vida estará llena de muchas bendiciones y conocimientos. Además, es gratis. Nos vemos en la siguiente historia donde resuenan todavía los ecos de la Biblia.